Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos. Vamos a leer del 31 al 33. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar. Y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Pueden sentarse, iglesia. Damos gracias a Dios por la oportunidad de comunicar su palabra. Pues, amada iglesia, la semana pasada comenzamos una serie que gira en torno a los reyes que gobernaron Judá por un periodo de 300 y tantos años. ¿Se recuerdan el título del mensaje de la semana pasada? Ustedes están descarriados, ¿verdad? Hay que orar por ustedes. El problema nunca fue la promesa, fue el corazón. Ese fue el título de la semana pasada. El día de hoy estaremos predicando bajo el título Una decisión nunca es solo una decisión. Una decisión nunca es solo una decisión. Honestamente estuve tratando de buscar un pasaje que conectara el espíritu del mensaje que Dios puso en mi corazón en el día de hoy. Y batallé bastante. Entonces dije, Señor, voy a usar este de Josafat, porque él es el fundamento de lo que estaremos comunicando en el día de hoy. ¿Estamos aquí? Y ustedes saben que yo particularmente he predicado bastante sobre decisiones y tomar decisiones. Y es importante que entendamos que toda decisión que usted toma hoy no solamente es una decisión que afecta al momento. Hay decisiones que simplemente son triviales. Hay decisiones que no tienen ningún tipo de peso, pero hay otras que las tomamos hoy y probablemente mañana tengan repercusiones. Hay decisiones que tomamos hoy que pueda que nos beneficien mañana, que sean de bendición. Hay otras que muchas veces, lamentablemente, nos afectan. Entonces, yo quisiera que en el día de hoy veamos la historia de este hombre que la Biblia nos dice que caminó delante del Señor con rectitud. Fue una persona muy recta, fue un reformador, fue una persona que marcó a su generación para bien. Josafat fue un rey que siempre tuvo en su intención, en su accionar, en su manera de procesar información, exaltar a Dios, poner a Dios primero, y tuvo un ejemplo de su padre. La Biblia dice que su padre también fue un rey que caminó conforme al corazón de Dios. Pero es importante que entendamos, iglesia, que Dios no solamente está viendo tu presente, Dios está viendo tu vida completa. Que a la hora de tú tomar una decisión, tal vez para ti sea algo de, bueno, me decido ahora por esto, sin realmente analizar que tal vez esa decisión que ahora mismo parece la correcta pueda que te afecte en el futuro, o que afecte a tu descendencia, a tu generación, a tus hijos. Es importante que entendamos que Dios es un Dios generacional. Y obviamente, cuando leemos la Biblia, vemos que Dios siempre tiene plan, no solamente con la persona que está utilizando en ese momento, sino que va mucho más allá del recipiente de su gracia en el momento. ¿Me están entendiendo? ¿Me siguen? Díganme amén para saber que están aquí. Amén. Pues entonces, iglesia, entramos al primer punto.
Dice, un corazón que busca a Dios produce orden, tiene respaldo, pero aún así debe cuidarse de las decisiones que toma. Segunda de Crónicas, versículos 17, el 3 y 4 dice, no tienen que buscarlo, lo voy a leer, voy a parafrasearlo, dice. Y Jehová estuvo con Josafat porque buscó al Dios de su padre. Un corazón que busca a Dios establece orden espiritual en absolutamente todo lo que lidera, todo lo que hace. Un corazón que esté enfocado en Dios siempre hace las cosas en orden. Y Josafat comenzó de manera muy interesante, porque dice 2 de Crónicas 17, 7 al 9, que Josafat agarró un grupo de levitas, los preparó y los envió a las ciudades, a las ciudades en Judá. Y la instrucción era que enseñaran la Biblia, que enseñaran la Torá en ese momento. Fue muy intencional porque quiso ir a la raíz del problema de la nación. No conocían al Dios de sus padres. Luego, Josafat puso jueces para que le juzgasen. Y les informó a los jueces que las decisiones que están tomando, que deben hacerla de manera meticulosa y de manera cuidadosa, porque están juzgando en lugar de Dios, no en lugar de los hombres. Están tomando decisiones en lugar de Dios y no de los hombres. Josafat no fue solamente un buen rey, Josafat fue un reformador, pudiéramos decir. Enseñó la palabra de Dios al pueblo, restauró el orden espiritual y la justicia, y no solo gobernó, sino más bien que trató de formar una nación conforme a Dios. Seguimos con las cosas buenas de Josafat. Un corazón que depende de Dios responde correctamente en medio de la crisis. Amén, Eduardo y Saúl. Amén. Dice 2 de Crónicas, capítulo 20, versículos 3 y 4. Entonces Josafat, tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová. Miren, se levantaron 3 ejércitos en contra de Judá en ese momento. El rey no sabe qué hacer y decide buscar a Dios primero. No consultó con sus capitanes, no consultó con absolutamente nadie, ninguna estrategia militar. Su estrategia primera fue ir y buscar de Dios primero. Dice la Biblia que convocó a un ayuno, puso a ayunar a toda la nación, hasta los niñitos así como Tiago. Todo el mundo a ayunar, imagínense. El pastor llama un ayuno congregacional. Él no le puede dar comida a Tiago. Pues el rey decide buscar de Dios primero. Dice 2 de Crónicas capítulo 20, 12. Señor, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Señor, no sabemos qué vamos a hacer ante esta situación que nos agobia. Sin embargo, no sabemos qué hacer, pero tenemos nuestra mira puesta en ti, esperando que tú hagas algo en favor nuestro. Y usted se imagina estar amenazado por 3 ejércitos. 10-1 la pelea. O sea, cada militar tuyo tendría que pelear con 10 del contrario. Imagínense. No hay manera alguna de que tú ganes esta batalla. Y decides arrodillarte y orarle al Dios de tus padres. Honestamente, cuando yo leí el pasaje, yo dije, bueno, Señor, si yo me veo en esa situación, como yo me conozco, lo primero que yo hago es hacer un par de llamadas, calcular, a ver si podemos de manera diplomática resolver el conflicto. ¿Qué puedo ofrecerte? ¿Qué puedo darte? Pues a veces, amados, a veces yo particularmente se me presentan situaciones y muchas veces el Señor es la última persona en la que pienso. ¿Usted sabe por qué? Porque la vida, honestamente, es muy difícil.
Estar vivo es una batalla. Estar vivo solamente, levantarse es una batalla. Y a veces, amados, tenemos la respuesta a nuestras situaciones delante de nosotros, pero es como que la movemos porque queremos resolver como nosotros entendemos que debemos resolver. Y Josafat nos está enseñando acá que muchas veces tendremos que primero, antes que todo, buscar el rostro de Dios, porque no sabemos qué hacer, Señor, pero en ti hemos fijado nuestros ojos. Señor, yo no sé cómo me voy a salir de acá, pero Padre, tengo mi esperanza puesta en ti. ¿Usted sabe qué es lo más grande que hizo Josafat después de orar, de ayunar y buscar el rostro? Este hombre decide, primero, en vez de enviar soldados, envió a los levitas. Prepárense. Envió a los levitas adelante. Levitas, vayan al frente. ¿Te imaginas, Walter? 10-1. Tú con la batería ahí. Amados, este hombre envió adoración adelante. ¿Usted está entendiendo lo que está pasando? Ayunó, oró y antes de recibir respuesta a su oración, adora. Antes de recibir la respuesta que él anhelaba tener, su corazón dispuso enviar a los adoradores delante. Su corazón dispuso entonarle alabanza al Dios eterno antes de recibir respuesta. Antes de recibir que el Señor le diga, no te preocupes que la batalla es mía, Josafat había enviado a los adoradores primero. La alabanza primero. Oró, ayunó, oró, buscó el rostro del Señor. Vamos a alabar a Dios ahora. Vamos a darle gracias al Señor. No han recibido el milagro, pero están adorando y alabando al Dios de sus padres. Iglesia, este hombre debe abrirnos los ojos a nosotros. ¿Usted sabe cuántos soldados murieron de Judá en esa batalla? Ni uno. Ni uno. No hubo necesidad. Porque la batalla era del Señor y Josafat entendía de quién era la batalla. A veces, amados, tenemos situaciones que se nos levantan y automáticamente el pensamiento es, no sé, usted dígame, reprender, enojarse, buscarle razón a la situación, ¿por qué me pasa esto? Y muchas veces Dios permite situaciones precisamente para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea glorificado. Y Josafat supo cómo moverse en medio de una situación tan difícil. ¿Usted sabe por qué supo cómo moverse? Porque no sabía qué hacer. Y por eso tuvo que buscar respaldo en el Señor. A veces Dios tiene que quitarnos los recursos, iglesia, para que nos veamos en una posición en la que no sabemos qué hacer. No nos queda de otra más que confiar en el Señor. Lamentablemente Dios nos va a poner en situaciones difíciles precisamente por esto. Porque es que estamos muy acostumbrados a resolver con nuestras capacidades. Y gloria a Dios que nos ha dado capacidades, no estoy minimizando. Lo que quiero comunicarles es que hay tiempo para absolutamente todo debajo del sol. Hay un momento en el que nosotros tendremos que romper puertas, hacer lo que tenemos que hacer. Hay un momento en que tendremos que sentarnos y confiar en que Dios está en absoluto control. Vamos, tremendo ejemplo con este hombre. En la Biblia comienza diciéndonos que anduvo en los caminos que anduvo David su padre, honrando y buscando la presencia de Dios. Sin embargo, tajito de chuleta. Sin embargo, la fidelidad, iglesia, nunca exige perfección.
pero el compromiso siempre trae consecuencias. Porque, iglesia, una decisión nunca es solo una decisión. Aquí comenzamos a predicar. Miren, Josafat, yo le estoy resumiendo a ustedes el reinado, o lo que la Biblia nos comunica de este hombre. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 1, dice que Josafat hizo alianza con Acab. Ese no era bueno ni con sopita. Más malo que comer sin sal. Ese Acab. Con esa M grandototota, esa misma. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 21, 6, concerniente a este hombre. Anduvo en el camino de los reyes de Israel, porque tenía por mujer, perdón. No, este no es, perdónenme. Me pasé, me adelanté. Bueno, el caso es que Josafat fue un hombre fiel, fue un hombre que buscó de Dios, fue un hombre que reformó a su nación, fue un hombre que dependió del Eterno y tomó una decisión, honestamente, muy mala. Decide hacer una alianza con el rey más malo de todos los reyes malos que han pasado por Israel. Y como les mencioné, honestamente, serle fiel a Dios no es algo de ser perfecto. O sea, Dios no demanda una perfección, porque honestamente hablándoles, nosotros no somos perfectos. Pero tenemos que tener en cuenta que toda decisión que tomamos, absolutamente toda decisión que tomamos, tiene consecuencias. Y tú puedes amar a Dios sinceramente y aún así tomar decisiones que afecten tu futuro. Usted puede amar a Dios, caminar en sus caminos, honrarlo, y una que otra vez tomar una mala decisión. Y lo fuerte es que tus buenas obras no deshacen las consecuencias de tus malas decisiones. Puedes durar 30 años siéndole fiel a Dios y una sola decisión puede manchar esos 30 años de fidelidad. Lamentablemente. Usted sabe qué hizo Josafat. Josafat casó a su hijo con la hija de Acab. De aquí para adelante, lo que pasó con esta nación o lo que pasa con esta familia es terrible. Bueno, vamos al segundo punto. Puedes tener una posición y aún así desperdiciar toda tu vida. Miren, el éxito externo nunca, absolutamente nunca compensa un corazón corrompido. Dice Segunda de Crónicas 21, el versículo 4 y el 20, los voy a parafrasear. Luego se levantó Joram, hijo de Josafat. ¿Y saben qué hizo Joram? Mató a todos sus hermanos. Quería ser rey él solo, no estaba dispuesto a compartir el poder. Este muchacho recibió el reino, su padre lo eligió a él para que fuera rey. Igual decide matar a sus hermanos. Él no estaba asegurando el reino, estaba eliminando la competencia. Usted sabe quién fue la influencia de este muchacho. Sus abuelos maternos y su mamá. Sus abuelos maternos. No gobernó con propósito, gobernó con miedo. Y usó su posición de rey para, en vez de proteger, destruir. Miren, cuando un corazón no está sano, la posición se convierte en peligro. O sea, tú puedes tener una posición en la que al parecer todo te está marchando bien, todo está muy bien. Y si tu corazón no está alineado, si tu corazón no está en el lugar correcto, tal vez la posición que tienes, más que hacer bien, lo que hace es mal. Este hombre, después que el papá se esforzó para reformar la nación, para traer un avivamiento, no sé, para traer una convicción de que el Eterno, de que Jehová es Dios, este hombre hizo que Judá hizo lo contrario, hizo que el pueblo pecare.
No sé si se recuerdan que al inicio, el pasaje que les leí, nos habla de lo buen rey que fue Josafat, pero dice que los lugares altos no fueron eliminados. Los lugares altos son los lugares donde se adoraban otros dioses. Y lamentablemente el rey que comenzó una reforma, que comenzó a trabajar en pro del reino de Dios, tratando de establecer el reino en los corazones de su pueblo, se olvidó de eliminar las áreas altas, los lugares altos. Dejó áreas sin entregarle a Dios. Entonces, una decisión no es solo una decisión. Esta decisión de dejar lugares altos y de encima hacer una alianza con el rey Acab le costó su descendencia. De sus hijos solamente quedó Joram. Y ese era malo también, con M de McDonald's, una M grandota. Usted sabe lo que es hacer una nación entera pecar, porque tu corazón no está en el lugar correcto. Porque el corazón de este hombre estaba puesto en lo material o en la posición o en el poder. Iglesia, tenemos que abrir los ojos y analizar dónde tenemos nuestro corazón. Porque a veces pudiéramos estar haciendo las cosas con la intención correcta y no con el corazón correcto. ¿Usted me está entendiendo? A veces usted puede tener la mejor de las intenciones y no tener el corazón correcto a la hora de hacer eso que estás haciendo. ¿De qué le vale al hombre buscar el bien si el corazón no está en el lugar que debe estar? ¿De qué me valdría predicarles un mensaje si mi corazón está lleno de no sé qué, enojo, resentimiento, lo que sea? Entonces, hacer las cosas bien con el corazón incorrecto no validan las acciones. Obviamente, este no estaba haciendo absolutamente nada bueno, no tenía nada bueno. Pero lo que les quiero decir es que a veces pudiéramos hacer las cosas con el corazón correcto, perdón, con la intención correcta, y nuestro corazón no estar al 100% allí. Y eso es peligroso, iglesia. Muy peligroso. Y vemos que obviamente este Joram tuvo influencia de su entorno, influencias muy malas. Este hombre tenía la herencia, tenía a David como quien dice su abuelo, sin embargo la influencia de Acab. Y no solamente pecó, sino que llevó a otros a pecar. Su vida, iglesia, fue moldeada por las voces equivocadas. Preste atención a quien usted está escuchando. Preste atención a quien usted le presta sus oídos. Porque hay voces que moldean, hay voces que son de influencia. Yo estoy convencido de que si Josafat decidió hacer una reforma espiritual en la nación con la palabra de Dios, estoy seguro que lo hacía en su casa también. Estoy seguro que Joram también escuchaba las voces paternas. Estoy seguro que él sabía que era descendiente de David. Sin embargo, hubo una voz que prevaleció más que otra. Iglesia, preste atención a las voces que usted escucha, a quien usted le presta su oído. Preste mucha atención, porque es de mucho peligro, muy peligroso. Y lamentablemente, este hombre pues tuvo una vida muy mal vivida y terminó en un final muy vacío. El profeta Elías, en Segunda de Crónicas, capítulo 21, le mandó no una advertencia, una sentencia. Le dijo que iba a morir y que iban a morir sus mujeres y que iba a morir todo el mundo alrededor de él. Y efectivamente, dice la palabra, que Jehová lo hirió con una enfermedad y murió sin que lo desearan. Esto quiere decir que murió sin que nadie se lamentara por él. Ni siquiera lo enterraron como rey. Usted sabe lo que es pasar la vida, vivir una vida sin ningún tipo de legado, simplemente por las decisiones que tomaste. ¿Sabe lo triste que es morir y que nadie lamente tu muerte? Padre, guárdanos, Señor. Usted se imagina, nadie lo lloró, nadie lo honró, ni siquiera lo enterraron como rey. Y honestamente, no importa cómo comiences, él comenzó como rey, comenzó con una muy buena posición. Comenzó en un lugar donde muchos quisieran estar.
Sin embargo, no fue como comenzó lo que definió su vida, fue como terminó. Sin que nadie lo honrara, sin que nadie lo llorara por las decisiones que tomó. Tengo que resumirles todo porque no puedo ponerle absolutamente todo lo que este hombre hizo. Pero el enfoque de este punto es que tenga mucho cuidado con las voces que escuchas. Ten mucho cuidado a quién tú le prestas atención, de quién recibes consejo. Siempre digo, hey, Filipenses 4:8, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en eso piensa. Que ese sea tu filtro a la hora de tomar decisiones. Porque este hombre tuvo una posición, pero no tuvo propósito. Tuvo influencia, pero lamentablemente no tenía dirección. Y tuvo éxito y sin embargo terminó vacío. Entonces, esto me lleva al siguiente, que fue su hijo, Ocosías. Y este fue muy interesante porque él es rey, pero no necesariamente porque Dios lo puso como rey. Dice, vamos a leer 2 de Crónicas 22, versículo 1, y voy a leer el 29, lo voy a parafrasear solamente. Los moradores de Jerusalén hicieron rey a Ocosías. Y dice, y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para retener el reino. Miren, no todo lo que se levanta de Dios, no todo lo que se levanta, tiene respaldo de Dios. Y no todo, y no lo que no tiene respaldo no tiene fuerza para permanecer. A este hombre lo puso como rey la gente. El protocolo, la manera correcta de poner a un rey era siempre un profeta ungía, un sacerdote ungía a la persona que Dios había separado para rey. Tenemos como ejemplo, Samuel ungió a Saúl, Samuel ungió a David. Tenemos muchísimos ejemplos bíblicos. A este muchacho lo puso la gente como rey. ¿Sabe cuánto duró su reinado? 1 año. Y dice la Biblia, su casa no tenía fuerza para sostener el reinado de Ocosías, porque no hubo respaldo divino. Hoy en día, iglesia, yo creo que se ha perdido el temor de Dios. Y hay mucha gente que se están llamando. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que podemos llegar a una posición y no necesariamente ser establecidos por Dios. Esto es muy peligroso. Préstele atención a las voces que usted escucha. Porque muchas veces, muchas de estas voces no fueron puestas por Dios, fueron ellas autopuestas. Y créame usted que tener éxito no es sinónimo de que Dios está conmigo. De que tener cierto arrastre no es sinónimo de que, oh, Dios está allí, Dios está respaldando esto. Para nada. Para nada, iglesia. Y lamentablemente este hombre asumió una posición que no fue Dios que se la dio. Muy bonito ser rey, pero fue Dios que te puso allí. Muy bonito, tenemos trabajo, tenemos muchas cosas, pero fue Dios que nos puso allí. Hay que analizar bien, iglesia, porque a veces la oposición que enfrentamos no necesariamente viene porque estamos bien. A veces viene porque precisamente no estamos donde se supone que Dios nos puso. Entonces no es que siempre el enemigo está haciendo o que está atacando. A veces es que nosotros no estamos en el lugar que estamos supuestos a estar. Oposición tendremos igual. Estemos en la voluntad de Dios, se levantará oposición. No estemos en la voluntad de Dios, se levantará oposición. Si usted me pregunta, ¿dónde quisiera yo estar? Bueno, pues con oposición, pero en la voluntad del Eterno. Porque cuando tú estás en la voluntad de Dios, absolutamente todo lo que viene en contra tuya tiene que pasar por Dios primero. Leímos hace unos momentos Josafat, un rey establecido por orden divino, con el corazón correcto, el lugar correcto, se levantó una situación y Dios peleó por él. Entonces, iglesia, no necesariamente esa oposición, esa situación que estamos enfrentando,
No necesariamente es que el diablo se levantó en contra mía. Tal vez no estamos donde Dios quiere que estemos. Tenemos que abrir los ojos. Entonces, este hombre no fue puesto por autoridad espiritual, fue puesto por el pueblo en medio del caos. O sea, él literalmente llegó porque no había más nadie que asumiera la posición. Porque su papá dejó un desastre y se levantaron naciones en contra de ellos y mataron a casi todos los descendientes de Joram, y quedó Ocosías. ¿Y cómo quedó él? Bueno, quedó vamos a ponerlo ahí en la posición. ¿Me están entendiendo, iglesia? Miren, no todo lo que el hombre levanta, Dios lo respalda. No todo. Abran los ojos, que Dios nos dé discernimiento. Entonces, la vida de este hombre, la Biblia nos dice que su reinado no tenía fundamento. No tenían la fuerza para sostenerlo, y las influencias incorrectas pueden dirigir una vida sin fundamento. ¿Quién lo aconsejaba a él? Su mamá, Atalía, la hija de Acab, la hija de Jezabel. Esa era la que, ahí dijeron, wow, ya entienden quién es, de quién estoy hablando. Ya entendieron quién es Acab, el pelele, esposo de Jezabel. Miren, dice 2 de Crónicas 22:4, hizo lo malo porque así eran los consejos de su mamá. Tuvo influencia directa de la mamá, directa. Tuvo una herencia espiritual corrompida. No tuvo base, solamente influencia, iglesia. No tenía convicción propia. Solo repetía. Este tipo era de los que repiten solamente lo que escuchan. Esa es una moda ahora, repetir lo que escuchan. Y obviamente, si no tienes un fundamento en Dios, vas a ser dirigido por cualquier voz. Cualquier voz va a guiar tus pasos y pensamientos. Cuando Dios no es tu fundamento, cualquier voz te va a dirigir. Cuando no sabes a dónde vas, cualquier camino es bueno. Y cuando no sabes a dónde vas, muchas veces terminas donde no quieres ir. Por falta de fundamento. No toda decisión es una decisión y ya. Decidí y ya. Josafat decidió hacer una alianza con el esposo de Jezabel. Mano, un hombre que hizo una reforma espiritual, que dice la Biblia que caminó de acuerdo a los caminos de su padre, que honró a Dios en todo, tomó una sola decisión que afectó sus generaciones. Un hijo muerto por maldición de parte de Dios. El otro hijo, bueno, al hijo del hijo, al nieto, a ese lo mató un profeta que lo mandó Dios a acabar con esa casa. Usted sabe lo malo que usted tiene que ser para que Dios diga, hey, mátalo a toditos, no deje ninguno vivo. Hay que ser malo, malísimo. Ay, que el Dios del Antiguo Testamento. No, el mismo Dios del Nuevo. Lo que pasa es que hay gente que son extremadamente malos y hay que borrarlos de fuego para todos, piedad para ninguno, Señor. Miren, Ocosías toma la brillante decisión de ir a visitar a su familia materna y va allí a Israel. Entonces, no solamente no tiene fundamento, el reino de él no tiene absolutamente nada de fundamento, se alinea con gente que no tiene que alinearse. ¿Y saben qué le pasó? Terminó muerto por asociación. Dice la Biblia que Ocosías literal decide ir a Israel, y la Biblia misma nos dice que todo esto era de Jehová, porque ya Dios había dado sentencia acá. Y había dicho que iba a borrar a todos los hombres de su descendencia, lo iba a dejar sin descendencia. Y bueno, y el hombre fue allí. Pero yo me pongo a pensar también, a veces uno está en el lugar equivocado, con la gente equivocada, porque decide, por decisión. A veces compartimos con la gente que no estamos supuestos a compartir, porque así lo decidimos. Y el rey que él fue a visitar tenía sentencia de parte de Dios.
Y a ese se le pegó una flecha por estar en el lugar donde no tenía que estar. Amados, amados, amados en Cristo. ¿Dónde te encuentras? ¿Con quién estás compartiendo? ¿Cuáles son las voces que estás escuchando? Les pregunto para que se hagan la pregunta y examinen su entorno. Hace unas semanas les compartí, hey, tú eres el reflejo de las 5 personas con las que más pasas tiempo. Analiza. Si andas con 5 endeudados, tú vas a ser el sexto. No te vas a salvar. Ahora, si andas con 5 personas que obviamente tienen la cabeza sobre los hombros, pues tú serás el sexto con la cabeza sobre los hombros, tomando buenas decisiones. Lamentablemente, este hombre, rey porque lo pusieron, murió porque decidió ir a un lugar donde no estaba supuesto estar. Murió por asociación. ¡Qué terrible! Y saben que es lo más grande. Es que pudiéramos decir que él comenzó con todas las oportunidades. Sí, comenzó como rey, obviamente. Ya de por sí la posición trae autoridad, trae recursos, trae, valga la redundancia, oportunidades. Sin embargo, terminó mal. Tú al final del día no necesariamente donde te encuentras o las puertas que se te abren, a veces es quién es el fundamento de la vida tuya. Están procesando. Es un diagnóstico que estamos haciendo para que analicemos y entendamos de que no toda oposición que viene en contra de nosotros viene con la finalidad de dañarnos o no toda tampoco viene porque estamos bien. Muchas veces es que no estamos donde estamos supuestos a estar y otras veces es que Dios la permite para mostrar su gloria. El problema es la falta de discernimiento que carecemos a veces. Pero este hombre Ocosías, pues llegó y no pudo permanecer porque Dios no estaba en el asunto. Tuvo y no pudo sostener porque Dios no estaba en el asunto. Comenzó y no pudo terminar. ¿Por qué? Dios no estaba en el asunto, lamentablemente. Entonces, Ocosías también nos enseña algo muy bueno. Y es a prestar atención a nuestro entorno, asegurarnos que tenemos el fundamento correcto, a no asociarnos con gente que no estamos supuestos a asociarnos. No es que nos vamos a hacer enemigos de todos, porque no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que preste atención y tenga muchísimo cuidado con quién usted se está asociando. Porque lamentablemente no todo el que se asocia contigo quiere tu bien. Y esto de asociarse con gente que no está supuesta a asociarse, lo aprendieron ellos de Josafat. No solamente se asoció con Acab, se asoció con otro rey malísimo, con Omri también. El papá del esposo de Jezabel. Mano, el hombre que comenzó una reforma espiritual. Usted ve por qué uno tiene que cuidar su corazón. De que no necesariamente estar en la voluntad de Dios nos garantiza que no vamos a cometer errores, iglesia. Y cómo una decisión de este hombre lamentablemente afectó a su generación. Es terrible lo que está pasando con los hijos de David por decisiones mal tomadas. Entonces, Ocosías murió al año de comenzar su reinado. Entonces le tocaba pues a uno de sus hijos asumir la posición de rey, ¿no? Pues allí donde el diablo se levanta y usurpa el reinado a Talía, la hija de Jezabel. Eso está en la Biblia, ¿eh? Después de Ocosías, su mamá decide tomar el reino. ¿Saben qué hizo? Mató a sus nietos. No, esa tipa era malísima. Mala, 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 mala. ¿Ustedes se recuerdan lo que hizo Joram?
que mató a los hermanos. ¿Quién le habrá dicho a Jorán que mate a sus hermanos? No está en la Biblia, pero ¿quién le habrá aconsejado? Están entendiendo lo malo que son. Entonces, la mamá de este rey que duró un año decide que ella entonces va a asumir la posición de reina. Y se le ocurre la brillante idea de tomar una decisión. Para hacerlo, voy a eliminar a los descendientes del rey. Entonces, esta mujer, iglesia, yo quiero que usted entienda que no solamente trató de tomar el reinado, no es solamente una reina, es literalmente una estrategia espiritual del mismo infierno. Hija de Acab, hija de Jezabel, una familia idólatra, corrupta, que hace oposición directa a Dios. ¿Se recuerdan Jezabel? Ustedes, creo que todos los que están aquí saben quién es Jezabel. Que hasta en Apocalipsis se menciona a Jezabel. Así de mala era esa mujer. Entonces, lo que ella está haciendo, la decisión que ella toma, pareciera, escúcheme bien, pareciera que fue una decisión política. Yo quiero el poder, me voy a quedar con él. Sin embargo, es más espiritual de lo que ustedes creen. Porque todos sabían que Dios le había hecho una promesa a David, de que siempre un descendiente de él estaría en el trono. Y esta gente le hacían guerra directa al Dios de los judíos. Hija de su mamá, Jezabel. Decide pues eliminar o cortar la línea mesiánica. Y en Génesis 3, capítulo 15, vemos que desde el principio hay una guerra contra la simiente del hombre. Esta decisión no fue política, iglesia, fue una guerra espiritual. El enemigo no estaba detrás del trono, estaba detrás de una promesa que Dios había hecho. No era detrás del trono, era detrás de la promesa que Dios le había hecho a David. Entonces, no hay profeta hablando, no hay absolutamente un milagro visible, no hay absolutamente nada, no hay una intervención, nada, absolutamente nada. Esta mujer del linaje de Omri, un rey malo, el papá de Acab, hija de Acab y Jezabel, que gobernaban en Israel, ahora está gobernando en Judá. Y es como que de repente ya Dios no está, porque está malo por acá y se fue Dios de la ecuación. Díganme la verdad, amado, ustedes no se han sentido a veces como que Dios no está presente. Porque uno ve tanta maldad en el mundo, iglesia. Y uno dice, pero hay que ser malo para hacer este tipo de cosas. ¿Y dónde está Dios? Y a veces uno se pregunta, Señor, ¿por qué permite ciertas cosas? Honestamente, a veces, casi siempre pienso y no tengo respuesta alguna. Ni Dios tampoco me responde. No me queda más que confiar en que Dios es soberano y está haciendo algo tras bastidores, no sé. Pero imagínense, los que saben, los que están viviendo la realidad, el poco remanente fiel que queda, sabe lo que está pasando en el mundo espiritual. Dios mío, en Israel está acá y ahora aquí tenemos a Talía. No Talía la mexicana. No María la del barrio ni la del mar tampoco. Ay, Padre amado. Pareciera que Baal está ganando y que Jehová perdió el control. Y que la promesa que Dios le hizo a David en 2 Samuel 7, 16, parece que la promesa se fue a pique. Pero yo quiero que usted sepa, iglesia, que el silencio de Dios no es igual a ausencia. Dios en silencio es igual a preparación. Cuando Dios está silente, Dios está trabajando, está haciendo algo.
¿Cómo no quisiéramos que, bueno, cómo no quisiera yo que cuando se me presenten situaciones Dios me diga, tranquilo, yo estoy en control? Por lo menos dime eso, no me digas cómo vas a resolver, Señor. No me digas cómo lo harás. Solamente dime que estás haciendo algo y yo conforme tranquilo. Si tú me hablas, me dices, conforme tranquilo, me quedo tranquilo. ¿Sabe cuántas veces me ha hablado el Señor? Cero. Cero, mi hermano. Y dice Habacuc que el justo vivirá por la fe. Usted sabe las circunstancias que estaban ellos atravesando en ese momento cuando Dios dijo, el justo vivirá por la fe. Dios le había dicho a Habacuc, hey, yo voy a traer una nación para que discipline a Israel. Y Habacuc le dice, tú vas a traer una gente que son más malos que nosotros, a que nos discipline. ¿Usted se imagina? Uno malo y que venga uno más malo a disciplinarme a mí. Pero ¿y con qué cara? Pero ¿y esta hipocresía, Señor? El Señor le dice, hey, el justo vivirá por la fe. Nosotros, iglesia, nosotros nunca vamos a entender los caminos de Dios. Si entendiéramos los caminos de Dios, somos dioses. Gracias a Dios que no entenderemos sus caminos. Gracias a Dios que no vamos a entender por qué Dios permite ciertas cosas. Pero les puedo asegurar que la ausencia o lo que pareciera ausencia de Dios, el silencio de Dios o lo que pareciera Dios estando silencioso no es sinónimo de ausencia. Dios siempre está presente y Dios siempre está hablando. Lo que pasa es que vamos a hablar claro. Dios no habla como quisiéramos que nos hablara. Yo miren con una palabra que si el Señor me dice, yo estoy trabajando y ya, que no me diga cómo. Eso a mí me... Amados, no necesito escuchar más nada. Pues yo creo que está trabajando. No, el justo vivirá por la fe. No estamos escuchando de Dios, pero el justo vivirá por la fe. Y esta nación estaba en una disyuntiva grandísima, gravísima, porque hay un diablo de rey en Judá y un demonio de rey en Israel. Aquí nos va a llevar el diablo a todos, Jehová reprenda. Dijeron ellos. Nosotros no. Nosotros vamos para el cielo. Hey, aleluya, gloria a Dios. Pero Dios, como se la sabe toda, no mataron a todos los hijos de Ocosías. Quedó uno. Aunque la promesa quedó guindando de un hilito, quedó promesa. Una hermana de Joás, o sea, se llamaba Joás, ese rey, decide agarrar al bebé y esconderlo en el templo. Dice la Biblia que estuvo allí por 6 años. Entonces, el enemigo piensa ya que terminó contigo. Sin embargo, Dios ya tiene algo escondido que el enemigo no vio. Yo no sé, porque la Biblia no nos clarifica esto, pero leyendo entre líneas, pudiéramos decir, hey, la gente que sabía, la gente que seguía la Torá, sabe el peligro gravísimo, grandísimo que es tener a una hija de Jezabel como reina. Esa mujer estableció la idolatría como religión principal en el pueblo. Descuidaron el templo. Descuidaron todo, se olvidaron de absolutamente todo lo concerniente a Jehová, el Dios de sus padres. Y ese fue el error del enemigo. Descuidar el templo. En el templo descuidado y olvidado estaba la simiente de David todavía. En medio del descuido, en medio del caos, todavía Dios se estaba moviendo, iglesia. Calladito. Y absolutamente nadie sabía más que 2 personas, Josabed y Joaida, el sacerdote. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque alguien decidió honrar a Dios con lo poco que tenía. ¿Ustedes conocían a Josabed? No. No es una persona famosa de la que se hable o de la que se predique, sin ningún tipo de mérito más que era hija del rey, hermana de Joás, esposa de un sacerdote, dice la Biblia.
Nada de mérito, no era famosa, no tenía plataforma, pero tomó una decisión. Y una decisión siempre es más que una decisión, iglesia. Decidió ir en contra de la reina o en contra de la corriente, pudiéramos decir, y guardar a alguien que estaba supuesto a ser el rey de la nación. Esta mujer, iglesia, esto es para los que a veces se sienten menos, esta mujer no predicó, esta mujer no gobernó, no hizo milagros. Sin embargo, un pequeño gesto guardó una promesa que tenía mucho peso. Iglesia, nunca minimices lo poco que haces para Dios. No sabes el impacto que tiene. Eso poquito que haces, por más pequeño, por más ínfimo que sea, no lo minimices. No sabes lo que Dios está haciendo a través de esa decisión que tú estás tomando. Muchas veces tal vez no recibas el elogio o el mérito, qué sé yo, el reconocimiento que quisieras, pero tu obra, por más pequeña que sea, no pasa desapercibida. Iglesia, esta mujer se arriesgó, tomó un riesgo, y la Biblia nos dice que solamente ella y su esposo sabían, no, más nadie sabía. Para todos los otros, el reino ya estaba en manos de Baal. Ya ese era el Dios de Judá. Entonces, no tenemos, iglesias, que ser visibles o que tener plataforma para ser vitales en el reino de Dios. ¿Me están entendiendo? Que a veces uno se siente que porque lo que hacemos es muy pequeño, tal vez no cuenta. Miren, absolutamente todo cuenta. Iglesia, escuche bien, todo cuenta. Estar con los chiquititos, con los más chiquitos, eso cuenta. Agarrarle a Tiago, a Eric, eso cuenta. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Qué sé yo? Recoger las botellas de agua. Todo, iglesia, todo cuenta. Por más pequeño que usted lo vea, créame que todo cuenta y tiene un impacto en el reino del Eterno. Así que nunca, absolutamente nunca minimices lo que haces para Dios. Y nunca te veas tú como al menos. Porque Dios tiene a cada cual en la posición que Dios entiende que debe estar. A mí decidió Dios ponerme como pastor. Pero tal vez tú, que haces menos que yo, tal vez tienes más impacto que yo. Porque el impacto mío tal vez está limitado acá. Sin embargo, tal vez tú en tu posición interactúas con más gente que yo. Tienes la posibilidad de ser la Biblia que muchos van a leer. ¿Quién sabe? Pero nunca minimices las cosas por más pequeñas que sean. Amén. Entonces, iglesia, Dios tiene la particularidad de que Él decide moverse como Él decide moverse. Y a veces Dios se mueve primero en lo oculto antes de manifestarse en lo público. Imagínese usted, 6 años, no hay un profeta que diga nada, que diga esta boca es mía, no está pasando absolutamente nada en Judá, más que una impía en el trono que no está supuesto a tener. Y Dios no dice nada. Y nadie sabe nada. Pero Dios primero comienza en lo privado. Dios primero comienza a trabajar en lo secreto. Y luego se manifiesta en lo público. Miren, hay temporadas donde Dios de manera específica nos va a esconder. Y esto no necesariamente es rechazo, muchas veces es hasta protección. Temporadas en las que nos sentimos como que, Dios mío, ¿qué yo estoy haciendo? Temporadas en las que sentimos que lo que hacemos para Dios como que no sé, como que no cuadra. Como que está muy bien lo que estás haciendo, pero no sé. Mire, a veces usted puede hacer muchísimas cosas para Dios, igual sentirse como que allí no es. Y a veces Dios trabajando en tu corazón. Yo quiero que usted entienda que la promesa que Dios le había hecho a David
no era necesariamente de un rey, aunque Dios le dice, vas a tener siempre a alguien gobernando en Judá, en Israel, le dijo. La promesa era Cristo. Cuando esta mujer se levanta y decide en contra de sus nietos, era en contra de Cristo, en contra de la promesa que Dios había hecho. Absolutamente todo lo que está ocurriendo en el libro de Crónicas, en Reyes, todo lo que está ocurriendo en la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, apunta a Cristo. Aquellas cosas positivas y aquellas no tan positivas, todas apuntan a Cristo. Entonces, el Señor está preservando la línea mesiánica a través de una decisión que tomó Jezabel, que ustedes ninguno la conocían hasta el día de hoy. No sé, bueno, no voy a decir ninguno, pero la mayoría, pudiéramos decir. No se sienta mal, yo no la conocía tampoco. La conocí esta semana y me impactó bastante su vida. Entonces, el enemigo no quería un trono. Eso es muy pequeño. El enemigo quería parar la venida de Cristo. Porque el enemigo sabe el peso de la palabra de Dios. Isaías 55:11 dice, mi palabra nunca va a regresar vacía. El enemigo sabía que Dios había hecho una promesa en el Edén. Génesis 3:15. Y después en segunda de Samuel, creo que el versículo 15:7, si no me equivoco. Dios está hablando a través de los tiempos de que va a traer una simiente que le va a pisar la cabeza a la serpiente, refiriéndose al Mesías. Atalía no estaba atrás del trono. Estaba literalmente siendo usada para evitar o para cortar la línea mesiánica. El enemigo evitando que Cristo venga. Hay que ser freco en la vida. Uno ve cosas, señores. Padre amado, ten misericordia. De él no, Señor. Fuego. Pero usted me está entendiendo. Y lamentablemente, la gente mal guiada se presta para ser instrumento del diablo. ¿Quién le decía a esa mujer que el Dios de ella no era el Dios real? ¿Quién le decía a Atalía que Baal no era Dios? Nadie le decía. Hey, Jezabel le dijo, Jezabel, Jezabel. ¿Cómo que se dice en español? Jezabel, ¿verdad? Esa bárbara amenazó a Elías. Después que vio fuego caer del cielo. Hey, mi gente, hay que estar con el entendimiento literal, entenebrecido, como dice Romanos 1, para ver con ojos y oír con oídos y no entender. Esa mujer ve el milagro que Elías hace y no decide arrepentirse. Ella jura por sus dioses que iba a matar a Elías. Y usted sabe qué es lo más grande de todo. No fue la amenaza que ella le hizo a Elías, porque Elías le creyó la amenaza. Mi gente, hey, esto es por la misericordia de Dios que estamos aquí, Todos necesitamos de ese Espíritu Santo de Dios nos guíe. Porque en un momento u otro seremos susceptibles a la mentira del diablo. Usted sabe lo que es usted hacer en el nombre de Jehová, el Dios de todos los dioses, que descienda fuego del cielo en medio de toda la nación. Y una amenaza de una... Ahora fue una mujer que lo amenazó. Hay que hablar claro también. Ahí no hay milagro que valga, mi hermano, hay que correr. Una amenaza de una fémina lo hace correr y esconderse y desear la muerte. Me dijo, pero tú viste lo que Dios hizo. Y Elías decía algo y se cumplía. Y Dios hizo portentos y maravillas a través de este hombre. Y sin embargo, una amenaza lo llevó a la depresión. Tremendo. Usted sabe lo que es ver a Dios obrar y seguir jurando por dioses ajenos. Seguir creyendo que el Dios tuyo es el Dios real. Cuando tú viste que Elías echó 12 cambumbos de agua al becerro ese, el que estaba ahí, y ni siquiera oró, nada más el Señor manda fuego y los profetas tuyos tenían horas y horas cortándose y haciendo mueca y musaraña.
Bailando dembow era que estaban esos impíos, arrepiéntanse. Muy bien, Stephanie, así mismo era que en eso era que estaban. Tajo y chuleta todo. Y Elías mofándose de, ay, pero miren, grítenle Maduro que tal vez Baal está durmiendo. Es durmiendo que está Baal. Díganle Maduro para que se despierte y le traiga el fuego. Oiga, y todavía ver el milagro y no creer en Dios, mi hermano. Mira, hay que tener un nivel de descarriamiento, nivel Dios, honestamente. O sea, ¿qué clase de pensamiento tienes? Que viendo no ves y oyendo no escuchas. Dios nos libre y nos guarde. Romano dice que el Señor, hay gente que el Señor la entregó a sus pensamientos. Dios nos libre, amados. Mire, el día que usted no se sienta convencido, que usted haga el mal y no se sienta mal, ese día debe asústate ese día. Te soltó Jehová en banda. Padre, guarda, no me suelte nunca, Señor. Padre, yo soy un tajo de chuleta, pero no me suelte. Miren, y lamentablemente, la hija, Atalía, estaba convencida de que Baal era Dios. Y el enemigo tratando de cortar la línea mesiánica y usando gente que se deja usar para llevar a cabo sus planes. Entonces, lamentablemente, hubo un sentimiento de que en la nación ya todo se cayó. El enemigo tiene más influencia que Dios en el mundo. Tal vez, digo yo, la gente se sentía como que Dios los olvidó, pero, iglesia, Dios nunca, absolutamente nunca pierde el control. Nunca Dios pierde el control. La promesa seguía viva, porque Dios así lo había determinado. Entonces, una decisión nunca es solo una decisión. Atalía decidió eliminar a su descendencia para tomar el poder, pero iba más allá de esa decisión de poder. Y Josabet decidió guardar a su hermano. No solamente por guardar a su hermano, sino porque ya Dios había hecho una promesa. Entonces, esto me lleva al punto número 5. Y es que Dios cumple su promesa aun cuando los hombres fallan, iglesia. Es interesante que Dios le hace una promesa a David de que siempre iba a tener un hijo en el trono de Israel. Y Dios le dijo, hey, siempre y cuando caminen conmigo, va a estar todo bien. Y hemos visto, la semana pasada vimos 4 reyes, hoy vemos 4. Hemos visto que esta gente, si a mí me dicen, si fuera yo que tuviera la capacidad de poner el rey en Israel, a ninguno los pongo. Porque los que eran buenos metían la pata al final. ¿Qué hizo Asa? Trató de cerrar la palabra de un hombre que caminó conforme al corazón de David su padre, un hombre que hizo lo recto delante de Jehová, Asa. Sin embargo, lo corrigieron y se enojó. ¿Usted me está entendiendo? Y Josafat, un hombre que hizo una reforma espiritual en la nación, es una alianza con el esposo de Jezabel. Y no hay más hombre en la tierra, Josafat. Tiene que ser con él. Y si yo le hago, léanse la historia para que ustedes vean lo malo que era acá, que por poco y lo matan a Josafat por culpa de acá. Una cosa de loco. ¿Por qué? Porque está el factor humano, iglesia, porque somos humanos. Somos propensos a cometer errores. Y Dios, en medio de la realidad que Él sabe que tiene cada ser humano, hace una promesa. Y no solamente hace la promesa, sino que la mantiene. Dice, 2 de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje y afirmaré tu reino. Y tu trono será estable eternamente. No, yo no he visto estabilidad hasta ahora.
No sé, Señor, como que te equivocaste, digo yo, no sé. Yo esta habilidad no he visto hasta este momento, hemos visto 8 reyes. Dios le hace esta promesa a David sabiendo cómo era cada uno de sus hijos. ¿Usted sabe por qué? Segunda de Crónicas 21:7. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David causa de su pacto. Salmo 89, 33, 34 dice: no olvidaré mi pacto, dice Jehová, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Usted sabe qué pasa con Dios, que es lo que todavía los seres humanos no acabamos de procesar. Es que Dios no piensa ni razona como nosotros pensamos y razonamos. Cuando Dios da una palabra, Dios no se retracta, no cambia de parecer. Dios hizo un pacto con David y lamentablemente sus hijos rompieron el pacto. Pero Dios dijo: no voy a destruir la casa de David porque a él fue que le hice el pacto. Con él hice yo un contrato. Y Dios decidió sin condición que a través del linaje de David, el trono, el reino estaría estable. Y hemos visto reyes que lejos de ser perfectos, eran unos impíos. Sin embargo, el trono, la promesa, no dependía de la fidelidad del hombre, iglesia. Dependía en ese momento de la fidelidad de Dios. Entienda bien, aquí es donde mucha gente se pierde, que no entienden que la fidelidad de Dios no está condicionada. Hay una diferencia entre, recuerden, no todas las decisiones que tomamos no son solo una decisión, son puertas que abrimos, son situaciones que se nos presentan, pero la fidelidad de Dios permanece. Dios es fiel siempre y nuestras decisiones tienen consecuencias, pero esto no les resta la fidelidad de Dios, porque Dios hizo una promesa de que iba a mantener a la descendencia de David en el trono, independientemente de que estos reyes nada de fieles y perfectos eran, a excepción de Asa, Josafat y unos cuantos más que estaremos estudiando más adelante. Amados, Dios es fiel porque Dios es fiel. Su fidelidad, escuche bien, no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. Que le entre en el casco lo que le estoy diciendo. Iglesia, la fidelidad de Dios hacia ti no depende de ti. Dios no es fiel porque tú haces o dejas de hacer. Dios es fiel porque Dios ha decidido ser fiel. Y Dios le hizo una promesa a David y los hijos de David fallaron. Dios no falló. Quiero que entendamos algo clave. Y es que cuando tomamos una decisión, siempre hay consecuencias, positivas o negativas. Con esa parte de la decisión tendremos que lidiar nosotros. Dios se mantuvo fiel en medio de la infidelidad de estos reyes. Dios siguió extendiendo su gracia y misericordia a gente que no la merecía, porque Dios había hecho una promesa. En el momento donde parecía que la promesa que Dios había hecho se cayó, allí Dios levantó a Joás. Y a ese lo vamos a estudiar la semana que viene. Ese era bueno también. Pero yo quiero que usted entienda esto, que lo voy a recalcar una vez más, porque sé que todos batallamos con esta verdad. Y es que la fidelidad de Dios, iglesia, nunca va a depender de ti. La fidelidad de Dios, gracias a Dios, depende de Él, porque Él es fiel. Ahora, ¿qué yo no estoy diciendo? Vamos allí a aclarar. Yo no estoy diciendo que hagamos lo que nos dé la gana porque Dios es fiel. Vivamos como querramos vivir porque Dios es fiel. No es lo que estoy diciendo. Recuérdate que una decisión no es solo una decisión. Lo que estoy diciendo es, estoy hablándole a todo el que está acá, alabado y redimido por la sangre de Cristo, todos ustedes. Les estoy diciendo que muchas veces en medio de nuestra
de nuestro peregrinar, en medio de nuestro compromiso con Dios, en medio de nuestra flexibilidad, cometeremos errores. Pero el error no nos va a descalificar. ¿Estamos aquí? Josafat no dejó de ser un rey que caminó de acuerdo al corazón de Dios, que caminó bien con Dios, un rey recto. No dejó de serlo por una mala decisión. Lamentablemente su decisión afectó a su generación, pero él particularmente no dejó de ser alguien del que la Biblia habla bien. Tenemos como ejemplo al mismo David, el que recibió la promesa. Ese hombre recibió la promesa en 2 de Samuel 7 y en 2 de Samuel 9 estaba cometiendo adulterio y asesinando. Usted se imagina. Gracias a Dios que la fidelidad de Dios no depende de nosotros. Depende porque Dios ya lo ha determinado, depende porque Dios es su naturaleza, inmutable, no se muda. Y aunque a veces nosotros pues le fallamos a Dios y le vamos a fallar y continuaremos fallando, es bueno que recordemos que esto no se trata de mí, se trata de Cristo. Dios le hizo una promesa a David porque por ahí venía Cristo. No se trataba de gente perfecta, se trató siempre de que Dios hizo una promesa pro la humanidad. Ya casi cierro, iglesia. Varón, tenemos ayuno hoy. Miren, la promesa, iglesia, que Dios le hizo a David nunca fue sobre reyes. Siempre fue de lo que Dios iba a hacer. Dice Isaías capítulo 9, 7. Lo dilatado de su imperio no tendrá límite. Dice Lucas capítulo 1, versículos 32 al 33. El Señor Dios le dará el trono de David y reinará para siempre. Estos reyes eran inconsistentes, algunos buenos, otros malísimos. Pero la promesa seguía viva porque la promesa no apuntaba a ninguno de los reyes. La promesa trataba de Cristo. Se trata de Cristo, iglesia. Allí es donde Dios está llevando todo esto a Cristo. Más adelante estaremos hablando de esto, pero se trata de Él. Él es descendiente directo de David. La promesa que Dios ya le había hecho al rey. Y Cristo, dice la Biblia, está sentado en un trono. Un rey eterno. Como la promesa que Dios le había hecho a David. Entonces, iglesia, quiero que entendamos y les voy a hacer estas preguntas que le escribí por acá. Y es que, ¿estás confiando en tu fidelidad o estás confiando en la fidelidad de Dios? ¿Estás viendo caos o estás confiando de que Dios está obrando? ¿Estás dispuesto a ser la persona que Dios quiere que seas? Aunque absolutamente nadie te vea. Miren, Dios cumple lo que promete siempre. Dios preserva lo que parece perdido. Y Dios usa personas comprometidas, no perfectas. De estos reyes, que eran 20, creo que como 5, si no me equivoco, la Biblia habla bien de ellos. Hasta ahora hemos visto a Asa y hasta ahora y a Josafat. Porque honestamente, Salomón, yo no sé, Salomón me da a mí, no sé, pero ustedes me están entendiendo. Amados, un corazón correcto puede tomar decisiones incorrectas. Y una mala decisión puede abrir malas puertas generacionales negativas. Y yo quiero que nos vayamos de aquí abrazados de esta verdad. Y es que en medio de todo esto, servimos a un Dios que, sabiendo que le íbamos a fallar, igual decide morir por nosotros. Romanos 5:8. Sabiendo Cristo murió por nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor por la humanidad, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, iglesia, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Dios nos ha extendido su misericordia, su gracia y amor, y nos sigue amando con amor eterno, ¿quiénes somos nosotros para rechazar eso? Bueno, si usted quiere rechazarlo, obviamente, pues usted tiene libre albedrío. Pues he determinado yo no rechazarlo y abrazar esa promesa y ese amor inmerecido. Y recordar siempre, iglesia, que no se trata de nosotros, no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Cristo. Cristo, solo Cristo. Pónganse de pie, por favor. Quiero que sepan, iglesia, que nuestros errores, gracias Señor, no cancelan el plan de Dios. Gracias Cristo, porque mis errores, mi pecado, mis faltas no cancelan el plan de Dios. Tienen consecuencias, claro, pero no cancelan el plan. Entonces, de ahora en adelante, eterno Dios, ayúdanos a caminar como tú has determinado que caminemos. Y ayúdanos, Señor, a tomar siempre la mejor de las decisiones.